La palabra diaria hoy es estando juntos y lo primero que se me vino a la mente fue el concepto este de casa, hogar, que es donde usualmente la familia se reúne, ¿no? Eh, y empecé a buscar información y es bien interesante todo lo que encontré porque en español casa y hogar tiene dos acepciones diferentes, son dos cosas diferentes. En inglés no es así, en inglés cuando tú pones house o pones home, pues más o menos te sale siempre, cuando tú buscas en Google sale siempre lo mismo, fotografías de casa. En español cuando tú pones hogar, salen fotos relacionadas a la familia y otro tipo de compartir bien diferente. Y eso me estuvo interesante. Y usualmente nosotros utilizamos ambas palabras, casa u hogar, de manera indistinta, como si fueran sinónimos. O sea, cuando alguien menciona hogar, o cuando alguien dice voy para casa, uno pues asume que va a su hogar, ¿no? Pero el hogar, originalmente el hogar era el lugar donde se prendía el fuego dentro de la vivienda. La cueva, la cabaña, el tipi, lo que fuese, donde viviera la persona, la familia, el hogar era donde se prendía el fuego. ¿Y qué pasa cuando tú prendes fuego? Cuando no hay más nada que hacer. Toda la gente se sienta alrededor de ese fuego, allí se cocina, allí se come, allí se platica, se comparte. Y es eso lo que viene siendo entonces hogar, ¿verdad? Por lo tanto, tener casa no necesariamente significa tener un hogar. La casa es la estructura donde usted vive. Esa cosa física, ¿no? Esas cuatro paredes, esa construcción donde usted vive. Y el hogar es la sensación de bienestar que se consigue en la comunidad donde se vive. Que puede o no puede estar asociado a una estructura, ¿no? Esa sensación no necesariamente está asociada a una estructura física, ¿no? Hay personas sin casa que tienen un gran sentido de hogar, un gran sentido de pertenencia, y hay otras que tienen una casa, que tienen una estructura donde viven y ese sentido de pertenencia y de sentirse acogidos no lo tienen. Y eso es bien importante, hacer esa distinción. Una persona que no tiene casa, que no tiene estructura, que por ahí vemos muchísimo, mientras más grande la ciudad, más gente hay sin casa, tiene que desarrollar un sentido de hogar donde quiera que viva. ¿Por qué? Porque tiene que saber que el espacio que está ocupando o donde se está moviendo es un espacio seguro, que tenga accesos para suplir sus necesidades básicas. Por ejemplo, yo tengo que saber dónde puedo ir a bañarme, tengo que saber dónde puedo ir a dormir, que me sienta protegido, tengo que saber cuándo sacan la comida de los restaurantes para yo ir a buscar algo que comer si no tengo dónde comer. Tengo que saber qué policía es buena gente y qué policía es un abusador. O qué personas que viven allí o dueños de negocios son más benévolos que otros, ¿no? Tengo que conocer también a dónde y con quién puedo recurrir o a quién puedo recurrir para pedir ayuda si necesito o tengo algún problema, ¿no? Muchas veces ese conocimiento del entorno es mucho más agudo, mucho más profundo en las personas que están sin hogar o que viven en la calle versus las personas que viven dentro de las estructuras, viviendo en el mismo lugar. Muchas veces usted vive en una casa, usted vive en un vecindario y usted no conoce al policía que lo patrulla, usted no conoce al individuo que va a recoger la basura, no conoce al cartero. Muchas veces saben quién es el vecino, lo conocen de nombre, pero no tienen una relación con el vecino, de pedirle ayuda, de conversar, más allá del buenos días, buenas tardes y cómo está usted y ya está. O sea, más nada conocen del vecino. Pueden pasar semanas y no se hablan y ni se ven, dependiendo del sitio donde usted viva, ¿no?
Las personas que viven dentro de una estructura se sienten bien seguros y usualmente tienen un problema y ¿qué hacen? Cogen el teléfono, llaman al 911 y viene un extraño a resolver el problema. Una persona sin hogar, o digo sin casa, no puede darse ese lujo, tiene que saber a dónde recurrir, tiene que conocer íntimamente toda esa gente. El que no tiene casa no puede darse el lujo de moverse de un lugar a otro, porque al moverse va a un lugar completamente desconocido y tiene que volver a crear todas esas conexiones y tener ese conocimiento del entorno donde vive. Las personas que usualmente tienen casa tienen poder económico, tú vas para otro sitio, tienes una tarjeta de crédito, posiblemente haces una reservación en un hotel o en algún lugar donde quedarte, hay restaurantes disponibles y no tienes ese problema y puedes viajar. Una persona sin casa se le hace mucho más difícil. Es por eso que es casi un crimen tú coger gente que está deambulante, que no tiene casa, meterlos en una guagua y llevarlos a otra ciudad y soltarlos allá. Que eso se hace mucho, se hace aquí y se hace mucho en los Estados Unidos, especialmente con pacientes mentales. Muchos de esos vi yo en Nueva York. Acababan en mi sala de emergencia, acababan en el hospital, tú no sabías quién era, estaban completamente idos. Y resulta, yo me acuerdo de esta señora, resulta que venía de Texas. La habían montado en una guagua Greyhound, comprar un pasaje para Nueva York, y allí se bajó. Y aquí llegué, no sé dónde estoy, no conozco a nadie, no sé dónde comer, dónde dormir, etc. Y eso es bien cruel. Eso es bien cruel porque esa gente, aunque no tengan problemas emocionales, dependen mucho del conocimiento y de las conexiones que han hecho allí. Así que los que tienen casa quizá no dependen tanto del vecino o de los que trabajan cerca por allí resolviéndole problemas, pero el que no tiene casa sí depende mucho de la gente que los rodea. El personaje en la historia más conocido por nosotros que no tenía casa se llamaba Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret no tenía casa. Hay un pasaje en la Biblia que dice que cuando él estaba predicando, reunido en una estructura de alguien, la familia lo fue a buscar y él dijo, no, esa no es mi familia son ustedes. Y en el pueblito donde él nació y se crió, Nazaret, lo tenían como el loquito, el hijo de María, el loquito, que se pasaba hablando disparates y qué sé yo, y pues allí se burlaban de él probablemente y él se fue, ¿ok? Ahora, a pesar de no tener casa, Jesús podía dormir o comer en cualquiera de las casas de sus amigos. Tenía la costumbre de invitarse a comer en casas ajenas. Cuando conoce a Zaqueo le dice, vente, bájate de ahí que esta noche vamos a comer en tu casa. En Ponce le llaman eso un caripelao. Pero él tenía esa red de apoyo, ¿no? En la Biblia dice que la zorra tenía una madriguera donde esconderse, que los aves tenían sus nidos, pero que el hijo del hombre no tenía donde recostar la cabeza. Eso está hasta en una canción. Y es verdad, no tenía casa, pero hogar sí tenía. Yo creo que el que escribió esa parte era como para que le cogieran pena, pero el hogar tenía. Y la familia era enorme, compuesta de sus seguidores, sus amistades, las personas que él enseñaba, las personas que iban donde él a buscar conocimiento y luz. Toda esa gente era su hogar. Para Jesús el hogar era una experiencia espiritual y portable. Portable porque al igual que los que tienen casa, que andan por ahí en un carrito de compra empujando los cartoncitos donde duermen, etc., él podía ir a cualquier sitio, dormir una noche. Él estaba acostumbrado a dormir a la intemperie, tuvo 40 días supuestamente en el desierto. Y él se sentía en su hogar, en todo el Medio Oriente, en todo lo que era Galilea y Judea.
Y probablemente en Samaria también. A pesar de que eran enemigos, nunca le pasó nada allí tampoco. Para hacer esa diferencia que hizo Jesús, nosotros tendríamos que hacer un hogar no solamente para nosotros, sino hacer un hogar también para aquellos que no tienen casa, acogerlos, ¿no? Para que se sientan que están en su hogar. Como digo al principio, casa y hogar se ven como sinónimos, pero en realidad no lo son. La experiencia del hogar es interna y es más que nada una experiencia espiritual. Imagínense todo el tiempo que la gente invierte en las redes sociales, buscando poner cosas que le den like, y hay gente que dice que mientras más seguidores tienen, más bien se sienten, ¿no? Si ese tiempo se invirtiese en el esfuerzo de ayudar a los demás de verdad, de hacer conexiones físicas, íntimas de verdad. Hace un tiempo atrás fue una muchacha a verme a Veterano. Tenía un problema familiar terrible por unas cosas que puso su hermana en las redes sociales sobre ella. Entonces ella me estaba enseñando en su teléfono cómo ella ponía cosas y le daban 300 y 400 likes y que su hermana lo que tenía era envidia. Y yo me quedo pensando, Dios mío, tú estás perdiendo el tiempo en eso y en tu casa lo que hay es un desastre. O sea, la vida de ella es un desastre. La familia no se lleva, ella en la casa no se siente bien. Vive una ilusión. Vive una ilusión de que toda esta gente me quiere, de que toda esta gente me sigue. Y eso es una ficción. Eso es una ficción. Si tú tienes un problema, esa gente no va a dejar lo que están haciendo y te va a ir a ayudar, porque no son tus vecinos. Simplemente es una interacción electrónica que no tiene absolutamente ningún compromiso contigo, ni tú tampoco tienes compromiso con ninguna de esas personas. Un compromiso verdadero, más que darle like o hacer un comentario en lo que ellos ponen, ¿no? Y la tecnología es maravillosa. Sin embargo, la tecnología, uno de los problemas que tiene es que nos crea esa sensación, esa ilusión de cercanía, de pertenencia que no existe. Porque a la hora de la verdad, ¿se acuerdan cuando María se fue la luz? Se fueron las comunicaciones, no había teléfono. ¿Con quién usted contaba? Con el vecino, con alguien que pasara, la gente que estaba cerca de usted. Si usted estaba trabajando, con sus compañeros de trabajo. Pero toda aquella conexión que usted tenía electrónica con gente que vive en el Jurutungo, se fue. No podían hacer absolutamente nada. Y aunque hubiera esa conexión, no podían hacer absolutamente nada por usted. No iban a venir a limpiarle el patio, no iban a venir a darle luz, ni a traerle agua, ni a traerle comida. Usted depende de la comunidad, usted depende del vecino. Y si usted no tiene esa conexión, usted no puede decir que usted tiene un hogar. Porque a pesar de que usted se siente seguro dentro de su estructura, el apoyo que usted necesita de la comunidad no lo tiene. Porque nunca se ha molestado en crearlo, ni usted, ni el vecino, ni nadie. Porque vivimos en esa ilusión de que estamos solos, de que dependemos de nosotros mismos y que no necesitamos a más nadie. Y eso es una cosa que nos han metido en la cabeza a través de la historia. Esa cuestión del calvinismo a rajatabla, de que yo soy un hombre que se hace solo, ¿no? Yo me pongo las botas, me aprieto la correa y trabajo y yo puedo lograr todas las cosas solo. El que no trabaja se fastidió. El sueño americano, el Go West Young Man y matando osos y cuestiones y indios, yo por allá en la frontera, pero sin depender de nadie. Todo eso es una ficción y una falacia. Porque el ser humano depende de los demás para poder sobrevivir. Eso no hay quien se lo despinte.
Y Jesús enseñó la importancia de eso. Él enseñó la importancia de eso y a compartir lo que tú tienes con los demás. Y es una pena que ese mensaje de Jesús se haya perdido dentro de todas esas interpretaciones de las Escrituras que en realidad se han hecho para justificar el sistema en que vivimos y perpetuarlo. ¿Qué es lo que te da felicidad? ¿Te da más felicidad ir al shopping y gastar dinero comprando algo versus compartir con alguien? Una de las cosas que me pasaron a mí en María, y resulta que eso también le pasó a mi mamá cuando cuando pasó Hugo por Puerto Rico, que cuando no tenían luz y no tenían nada, se sentaban con los vecinos afuera a conversar, a hacer chistes, a compartir lo que tenían. Y cuando llegó la luz, todo eso se acabó y extrañaban eso. Extrañaban ese compartir. Sí, estoy más cómodo, tengo luz, tengo agua, pero ese compartir lo extrañaban. Cuando pasó por aquí María, fueron los mejores días que yo pasé en el trabajo. Mis pacientes, muchos dejaron los medicamentos. Las admisiones bajaron. Las visitas a las clínicas bajaron. Gente que estaba bien enferma. ¿Por qué? Porque tenían un propósito. Y iban y compartían con los vecinos y compartían con la gente y se organizaban y ayudaban en la comunidad, y eso les da un sentido de pertenencia, de propósito, que una vez todo vuelve a la, entre comillas, normalidad, desaparece. Y todo ese apoyo que tú sentías o todo eso que tú estabas dando que te hacía sentir bien, desapareció. Ya no hay necesidad. Vamos a tomar el ejemplo de los panes y los peces. Ese es el ejemplo, entiendo yo, que es donde más se ve esto que estaba diciendo Jesús. Hay una multitud que se va a escuchar a Jesús a hablar a la orilla de un lago, y después, de acuerdo al evangelio que usted lea, mientras el evangelio es más nuevo, más exagerado, es la cosa, ¿no? El primero que lo menciona, pues dice que eran unas personas y sobraron 2 canastas, qué sé yo. En el evangelio de Juan, que es el último, sobraron un montón de canastas y eran 5,000 personas, hombres. A eso súmele las mujeres y los niños, porque no se contaban, no valían nada. O sea que eran muchas miles de personas de acuerdo a ese evangelio. Y ese evangelio se escribió como 90 años después de Jesús haber muerto, así que cada vez se hacía el cuento más exagerado, pero eso no es el issue. Cuando Jesús termina de hablar, está todo el mundo allí, y los apóstoles le ponen a Jesús, lo ponen en una posición bien incómoda. Mira, tenemos que darle comida a toda esta gente. ¿Qué vamos a hacer? Como si Jesús fuese el responsable de alimentar a todos los que fueron allí a escucharlo. Esa no era su responsabilidad, por supuesto. ¿Qué pasó? Pues Jesús, ¿qué iba a hacer? Él dijo, mira, aquí alguien tiene algo que compartir, porque yo no traje nada. Y cuenta la historia que un muchachito baja con 5 panes y 2 peces. De entre la multitud sale con los 5 panes y los 2 peces. Probablemente allí estaba el pai de ese nene, diciéndole, mira, cuando venga a dar un cocotazo, porque lo que nosotros trajimos para nosotros se lo está dando a este individuo. Y posible la mamá histérica con la chancla en la mano para cuando viniera meterle un chancletazo. Porque cómo se atreve a repartirle a otra gente, a otro montón de desconocidos, a este individuo que está aquí hablando, lo que nosotros trajimos para comer, lo único que tenemos para comer. ¿Okay? Pues el muchacho baja, le da esos 5 panes y 2 peces, bien poquita cantidad para alimentar a todos esos cientos de personas. ¿Qué hace Jesús? Jesús agradece, da gracias por eso que le dieron, lo bendice y le dice a los discípulos, empieza a repartir eso por ahí, y lo que sobre pues lo recogen. ¿Y qué fue lo que pasó? Todo el mundo comió, todo el mundo se sació y sobraron un montón de canastas con pescado y pan. La iglesia llama eso un milagro, y es posible que sea un milagro, ¿no? Pero la iglesia dice que Jesús multiplicó los panes y los peces. Y parte de la premisa de que como Jesús es Dios,
pues Él tiene el poder de multiplicar los panes y los peces de la nada. Hizo así, y de los éteres, de la tierra, de los árboles, salieron esos montón de panes, ese montón de peces, todo el mundo comió y sobraron un montón de canastas. Tremendo milagro. Y esa versión pues está bien, no hay nada de malo con esa interpretación. Pero en esa interpretación solamente alguien con poderes divinos puede hacer una cosa como esa. ¿Ok? Y nosotros, que somos meros mortales, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque eso lo hizo Dios. Jesús, que es hijo de Dios, que es Dios. En el Evangelio de Juan, Jesús es Dios, es la misma cosa. Y yo, Juan de los Paslotes, no puedo hacer eso, de acuerdo a la interpretación de la iglesia ortodoxa, etcétera, ¿no? Eso quiere decir que yo dependo de la divinidad, que yo dependo de eso, de ese individuo o de ese ente, o de esa cosa maravillosa, ¿no? Para yo obtener las cosas que quiero y yo poder alimentarme y sentirme próspero. Porque Dios me va a dar todas esas cosas a mí. Y sin eso, yo no puedo hacer absolutamente nada. No soy nada. Esa es la interpretación de la iglesia. Pero ¿qué pasa? En Unity, por ejemplo, decimos que Dios está en nosotros, y un par de mensajes atrás se habló de que todo ya estaba dado, de que nosotros no teníamos que pedir absolutamente nada, de que nosotros no teníamos que orar para que nos dieran cosas o para cambiar la idea de que Dios tenía sobre nosotros o el plan que tenía Dios con nosotros, porque todo ya estaba dado y estaba hecho, que todo estaba dentro de nosotros y por lo tanto, como dice Jesús, todo lo que yo hago lo puedes hacer tú y hasta mejor. ¿Ok? Bien. Pues vamos a interpretar eso de otra forma. ¿Ok? Mucha gente fue a escuchar a Jesús hablar. Él era como una estrella del rock en aquel tiempo, ¿no? Bad Bunny. Todo el mundo iba a ir a Bad Bunny. Nadie lo entiende, nadie sabe qué es lo que está cantando, gente lo viene a oír y no hablan español, pero le gusta estar allí por la vibra y la cuestión y esta cuestión. Eso se llenaba de gente. Pues Jesús era como el Bad Bunny de su tiempo, ¿no? Y posiblemente para los saduceos y los fariseos le estaba diciendo unos disparates como los dice Bad Bunny hoy, en aquel tiempo, ¿no? En el siglo I, que es el siglo donde vive Jesús, la mayoría, el 99% de las personas eran gente pobre, que solamente podían acceder a la comida del día. Por eso el Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mañana es otro día. ¿Okay? La gente era pobre, pero yo estoy seguro que nadie se iba a tirar la maroma de irse a oír a este individuo una tarde, cuántas horas, no sé cuántas, sin llevarse un poquito de comida, agua o lo que fuese para estar allí. Todo el mundo se llevó para él, para ello. En el momento de repartir comida y buscar alimento para alimentar a toda esa gente, si usted fue de su aldea y fue con un bonche de amistades, cuando se metió entre esa muchedumbre, lo más probable las amistades cogieron por otro lado y no estaban juntos. O sea que el que estaba sentado al lado suyo era un desconocido probablemente. Usted no lo conocía, nunca lo había visto, nunca lo iba a volver a ver. Venían de aldeas lejanas probablemente, porque eso se tiene que haber regado. Igual que cuando usted va a un concierto con una superestrella, usted va con su familia, pero todos los que están alrededor suyo usted no los conoce, no sabe quiénes son y no los va a volver a ver nunca en su vida. Todos eran extraños. Todos llevaron comida para ellos. No para compartir con gente que no conocían, para ellos. ¿Qué pasó? Cuando Jesús da gracias y bendice lo poquito que le dieron, fíjense que fue un jovencito el que se lo llevó, un nene. Que dice Jesús que los niños tienen que volver a ser niños para entrar al reino de los cielos, etc. Fue un niño el que bajó, un jovencito el que bajó a llevarle la comida. Inocente, posiblemente inspirado por todo lo que escuchó allí.
Y eso abrió una puerta por donde salió la luz de los corazones de toda esa gente que estaba allí. Y probablemente esa puerta se abrió por el mensaje que dio Jesús en ese momento. Y al ver el ejemplo de ese muchacho. Y al ver lo que hizo Jesús de bendecir y agradecer lo que teníamos allí. ¿Y qué pasó? Ocurre verdaderamente un milagro, que es que la gente empieza a sacar lo que lleva y empieza a compartirlo con los demás. Porque no fue que la comida apareció de la nada, era que la comida ya estaba allí, dispuesta, como todo lo que la divinidad tiene para nosotros, que ya está ahí. Simplemente a través de estos actos de Jesús, a través del acto del muchacho, a través de la bendición y el agradecimiento, etcétera, se manifestó lo que ya estaba allí, que era todo ese alimento para alimentar a todo el mundo. ¿Y qué pasa? La gente empieza a compartir con extraños. Y lo que llevaron para sí sobró, y sobraron un montón de canastas. O sea que había de más. Yo llevé comida para mí nada más, para no compartir, posiblemente con una mentalidad de escasez. Esto es lo único que yo tengo. Esto es lo único que yo tengo y es para mí, porque no se lo puedo compartir a nadie, porque es poquito. Y cuando la mente y los corazones de esa gente se abren, ¿qué se manifiesta? La abundancia. Todo el mundo come, todo el mundo se sacia y sobraron un montón de canastas de comida. O sea que de escasez nada. Allí había lo que tenía que haber para satisfacer el hambre de todo el que estaba allí. Y había para satisfacer el hambre de más gente. Ahora bien, si yo siento que Jesús lo multiplica de la nada, me voy admirando a ese individuo, me voy para mi pueblo, me voy para mi casa, admirando a Jesús de Nazaret. ¡Wow! ¡Qué tipo! Ese tipo es un mago de verdad. Verdaderamente ese es el Hijo de Dios. Mira lo que hizo. ¿Y qué pasa? Yo llego a mi casa, vuelvo a mi vida de siempre, trabajo, más trabajo, con los mismos vecinos, el mismo revolú, pero no puedo disfrutar de ese milagro de nuevo porque Jesús no vive conmigo, Jesús no está en mi pueblo, nadie me va a multiplicar la comida del aire para yo poder comer y satisfacer mi hambre, no. Ahora, si yo me doy cuenta que el milagro se dio porque yo compartí, porque yo saqué de lo que tenía y le di a un extraño, y yo veo que los demás hacen lo mismo, y veo que sobra comida en un país tan pobre, en una situación tan extrema como estaba el pueblo de Israel en aquel momento, pisado por la bota del romano, pisado por la bota del gobierno, por la bota de la iglesia, y sin embargo yo hice esto y yo pude comer y yo pude compartir. Eso me empodera, eso me abre los ojos y yo me siento contento, me siento alegre, me siento, porque todas esas cosas a nivel biológico te dan alegría. Y yo me voy para mi casa pensando, wow, esto yo lo puedo hacer todos los días en mi casa, con el vecino, con mi familia, con el extraño que pase por allí. Y cada vez que yo lo haga voy a sentir alegría, voy a sentir gozo, voy a estar contento porque puedo compartir. Y eso me hace a mí poderoso. Me hace a mí poderoso porque no me hace dependiente del templo, no me hace dependiente de nadie. Lo puedo hacer yo. Y lo podemos hacer juntos. Todos los que viven en mi aldea lo podemos hacer. Y volver a repetir esa sensación de placer y bienestar y de alegría que sentimos ese día allí a orillas del lago cuando Jesús estaba hablando. Hay una definición de hogar que es bastante interesante, que dice que el hogar es aquel lugar a donde no importa lo que pase, te tienen que acoger. O sea, que es el sitio que no importa en la situación que tú estés, te tienen que acoger. Piensen qué lugares ustedes tienen, que no importa lo que pase, los tienen que acoger. Usted puede ir allí y los van a acoger. Ese es el hogar de ustedes.
Es un puerto seguro donde pasar la tormenta, es una base segura donde replegarse si la cosa no va bien, un refugio. No es una casa, no es una estructura, es más un lugar donde me siento amado, me siento seguro, y eso puede estar en cualquier sitio, hasta en una cueva. Donde tú te sientes amado, te sientes seguro y sientes que te acogen, es entre un grupo de personas. Entre un grupo de personas. No es en un lugar en específico, es un grupo de personas. Jesús, a través de este milagro, nos enseña la importancia de compartir con los demás, la importancia de estar juntos, aún con las personas que no conocemos. Eso no es nuevo para la gente de esa cultura, porque en la cultura del Medio Oriente, el dar acogida al forastero, al viajero, es bien importante. En todas las culturas donde hay nómadas, donde hay gente trashumante caminando de un sitio para otro, en esa cultura siempre hay una regla, que es que tú tienes que acoger al forastero, darle refugio, darle alimento para que él continúe con su viaje. Si tú no haces eso, eso es una sentencia de muerte probablemente para el individuo que está pasando por allí, ¿no? Y probablemente pues Jesús hace énfasis en ese asunto, ¿no? Quiere remachar en algo que ya está muy dentro de la cultura de esta gente. Ese fenómeno o esa buena cualidad de los seres humanos, pues en la cultura moderna que nosotros vivimos, posiblemente ya no existe. En la aparente abundancia en que vivimos, se asume de que todo el mundo tiene acceso a alimentos y que todo el mundo puede comer en algún sitio y que nadie en este país pasa hambre, lo cual es falso. Porque todo el mundo tiene acceso expedito a la abundancia. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado gente decir, estaba en el supermercado ayer y ven esta gente comprando con la tarjeta del PAN, tremendo comprón, y yo tengo que pagar la compra, por ejemplo? Y yo le pregunto a esa persona, mira, fantástico, vete a vivir tú al residencial público, vete a coger la tarjeta del PAN y el teléfono de Obama y puedes disfrutar de las mismas cosas buenas que disfruta esa gente. Nadie va a hacer eso. O sea que están hablando basura, en realidad. Están siendo bien hipócritas, pasando juicio cuando no saben lo que pasa a esa gente. Yo tengo pacientes que tienen que decidir o como o pago el deducible de las medicinas con reforma. O sea que eso es una falacia, todo lo que la gente dice. Y la gente dice eso probablemente porque no quieren sentirse responsables de lo que está pasando. Porque si venimos a ver, todos nosotros somos responsables de lo que pasa. Bien, Jesús en su milagro nos enseña que solamente tenemos que extender la mano llena para satisfacer la necesidad del prójimo en ese momento. No tenemos que satisfacerle la necesidad por el resto de su vida. No tenemos que satisfacer la necesidad por una semana. No tenemos que cargar a esa persona y fomentarle la dependencia. No, es resolverle el problema hoy, ahora, en este momento. ¿Tú tienes hambre ahora? Toma comida ahora. Nadie me ha dicho a mí que yo le doy algo y dice, ay, mañana, ¿qué voy a hacer? Nadie. Todo el mundo agradece. Chévere, Dios te bendice. Gracias a 1.000.000. Nadie me ha pedido, ¿y mañana me vas a traer? No, nadie me ha dicho eso. Cuando nosotros hacemos eso, el corazón se llena de gozo. Nos sentimos plenos, nos sentimos bendecidos. Quizá por todo lo que se nos ha enseñado, pero es una cuestión biológica, es una cuestión de conexiones neurales, placer y recompensa, unos circuitos que ya están en nuestro cerebro hace millones de años, que cuando compartimos con el otro, sentimos placer, nos sentimos bien.
nos hace sentir que estamos en casa, entre comillas, nos hace sentir que estamos en nuestro hogar. Y nuestro hogar es el sitio donde vive tu alma. Tu hogar es el sitio donde vive tu alma y es el lugar donde tu alma prospera, crece, se siente bien, acogida en la comunidad. Ahí es donde está tu hogar. Y esa yo creo que es la importancia del mensaje de Jesús, de cómo debemos hacer las cosas estando juntos. Dios los bendice.